Muy buenos días, queridos estudiantes y apreciados padres de familia. Bienvenidos a nuestro segundo día de trabajo de esta plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación, cuyo nombre de nuestra actividad titula Leemos textos literarios representativos de los últimos 200 años de nuestra historia. ¿Cuál viene a ser nuestra meta del día de hoy? Hacer un listado de expresiones o versos relacionados con la peruanidad y que puedas utilizar al elaborar el panel del Bicentenario. Entonces recordemos o analicemos claramente nuestra meta, que vamos a hacer el día de hoy, un listado de expresiones o versos. Muy bien, listado de expresiones o versos. En este caso deben estar relacionados con la peruanidad. Muy bien. Pero este listado de expresiones y versos lo vamos a utilizar al elaborar el panel del Bicentenario, que viene a ser nuestro producto final de la siguiente semana. Entonces, teniendo en cuenta lo que viene a ser todo esto sobre nuestra meta del día de hoy, analizaremos brevemente cuáles vienen a ser nuestros logros. En este caso, ¿cuáles son los logros de nuestra actividad? Señalar datos básicos de 2 poemas, título, autor y quién los recitó, sobre todo. Utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. Mencionar diferencias entre los poemas. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos, a partir de las ideas que se relacionan con ellos. Hacer un listado de las expresiones o tus versos favoritos relacionados con la peruanidad y justificar su elección. Explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, hoy día tenemos varios logros por realizar. Entonces, vamos a analizarlos. El primero es señalar datos importantes de los poemas. Muy bien, tenemos que saber sobre todo quién es el autor, el título del poema, quién es el autor y sobre todo quién lo está narrando en este caso. Luego tenemos que debemos utilizar la información sobre los autores y los poemas para sustentar, en este caso, con tus propias palabras, tus preferencias. Al utilizar esta información sobre los autores y los poemas, ¿qué voy a poder realizar? Sustentar sobre todo mis preferencias y gustos poéticos, en este caso. Luego, ¿qué más haré? Mencionar diferencias entre los poemas. Como son 2 poemas que vamos a analizar en este caso, voy a analizar las diferencias que existen entre ellos. Explicar el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos. Muy bien. Luego, hacer un listado de las expresiones o versos favoritos relacionados con la peruanidad y sobre todo debemos de explicar por qué lo hemos elegido. Luego de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a también a leer y analizar las tradiciones de Ricardo Palma. Entonces también tenemos acá que vamos a explicar cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones de Ricardo Palma, a partir de las ideas plasmadas en una de ellas. Entonces tenemos estos logros que debemos de realizar el día de hoy. Entonces vamos a explicar paso por paso cómo podemos llegar a todas estas metas que nos estamos proponiendo, todos esos logros. En este caso, recordemos muy importante que la literatura es una de las artes más bellas y una de las formas más antiguas de expresión artística. Esto es lo que es la literatura. Muy bien. Además, la literatura puede ser, en este caso, de escrita, también puede ser oral. El centro de su estética, es decir, donde se centra todo el poema, en este caso, se encuentra en el empleo de las palabras. Muy bien. Cada obra literaria ha sido creada en un determinado contexto histórico. Eso es muy importante. Muy bien. Por eso se dice que en los libros se recoge la trayectoria y la manera de pensar de un pueblo. Entonces, estas ideas referentes a lo que es la literatura. ¿Qué más tenemos en este caso? En nuestros casi 200 años de vida republicana, muy bien, esto lo hemos analizado el día de ayer, tenemos representantes literarios de narrativa y poesía que han sabido conservar y transmitir la costumbre, los acontecimientos históricos y el pensamiento de las mujeres y los hombres de cada época.
A continuación, te presentamos una línea de tiempo sobre 3 célebres escritores de la literatura peruana. En este caso, vamos a continuar con la línea de tiempo. Ayer vimos una referida sobre todo a la época prehispánica, a la época virreinal y a la época republicana. Entonces, hoy día analizaremos en este caso esta línea de tiempo con 3 autores. Por ejemplo, tengo los siglos de 1800, 1900 y el año 2000 en este caso. En el año 1800, sobre todo en 1833, nace el escritor Ricardo Palma, 1833. Veamos bien las fechas. 12 años después de la independencia del Perú, pero fallece 2 años antes del centenario de la independencia. 2 años antes del centenario. Mientras tanto, en el año 1875, nace el poeta José Santos Chocanos, 54 años después de la independencia del Perú. Fallece 13 años después del centenario de la independencia. Muy bien. Y en el año 1942 nace el poeta Marcos Martos, 121 años después de la independencia del Perú, pero que continúa publicando poesía en este caso. Y tenemos ahí bien en claro, independencia del Perú, 1821, centenario de la independencia del Perú, 1921, y el bicentenario de la independencia del Perú es en el año 2021. Entonces tenemos ya en cuenta en este caso nuestra línea de tiempo de 3 autores, Ricardo Palma, José Santos Chocano y Marcos Matos en este caso. Entonces luego de analizar esta línea de tiempo vamos a seguir reflexionando. ¿Pudiste darte cuenta qué tan próximos están los escritores a la fecha de independencia? ¿Quién estará más próximo en este caso? ¿Ricardo Palma, José Santos Chocanos o Marcos Matos? Martos, sobre todo. ¿Cuánto habrá influido en ello la historia y los acontecimientos de su época? Yo me pregunto, y le pregunto también a ustedes, por ejemplo, si Ricardo Palma nació en el año 1833, pocos años después de la independencia de nuestro Perú, habrá influenciado en él, en su forma de escribir sus poesías, sus poemas, en el contexto en el que vivía, en ese momento, en los años en que vivía. Igual en el caso de José Santos Chocanos, habrá influenciado en ese entonces el contexto social, cultural, pensamiento tanto del rol de la mujer y de los hombres en ese entonces, sobre sus poesías, sobre sus poemas. Igual en el caso de Marco Martos, habrá influenciado o sigue influenciando todavía porque lo tenemos presente, lo tenemos vivo. Sigue influenciando sobre todo en este caso el contexto social donde él ha nacido, la sociedad actual en la cual vivimos. Entonces, bajo estas perspectivas tenemos estas preguntas de reflexión. ¿Y cuánto habrá influido en sus obras la mirada colonial sobre el origen de la cultural o racial de las personas? Recordemos que en algunos tiempos ciertas personas tenían beneficios, mientras que las demás personas, como los esclavos, no tenían todos los beneficios o no se les otorgaban muchos beneficios o derechos sobre todo. Luego, ¿qué vamos a realizar? Iniciaremos nuestra experiencia lectora con 2 poemas emblemáticos que tratan sobre nuestro Perú. ¿Y de quiénes se tratarán en este caso estos poemas o cómo serán estos poemas? Entonces lo vamos a escuchar en breve. Recuerda que leer poesía es una experiencia estética, placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando escuchas o bailas tu música preferida o aprecias la belleza de una pintura. Mantén una actitud reflexiva hacia los mensajes que nos comunicarán los poetas a través de las palabras. En este caso, querido estudiante, para vivir esta hermosa experiencia de la lectura, te invito a escuchar y leer los 2 poemas que te he enviado. En este caso, se está proporcionando un audio con los poemas, en este caso, que estamos leyendo. En el audio indica quién está en este caso leyendo el poema o está dedicando el poema. El primer poema que vamos a escuchar pertenece a José Santos Chocano, conocido como el Cantor de América. Su poema se llama Blasón y acá lo tenemos escrito. Este poema Blasón ha sido extraído del libro Alma América del año 1906. Muy bien. Pero ¿quién fue José Santos Chocano? Acá tenemos su biografía. José Santos Chocano Gastañodi nació en Lima el 14 de mayo de 1875, pero muere en Santiago de Chile el 13 de diciembre del año 1934. Entonces acá tenemos parte de su biografía para también conocer quién era José
José Santos Chocanos Gastañodi. Luego también tenemos un pequeño poema en este caso, de Marco Martos, cuyo poema se titula El Perú. En este caso, el poema ha sido extraído del libro Cabellera de Berenice del año 1990. Marco Martos era conocido como el poeta gredecista. Muy bien, entonces también tenemos una biografía de Marco Gerardo Martos Carrera, quien nació en Piura el 29 de noviembre del año 1942. Entonces acá tenemos también parte de su biografía. Luego de leer ambas biografías y sobre todo de escuchar y leer detenidamente las poesías tanto de José Santos Chocano Gastañodi, titulada El Blasón, y de Marco Gerardo Martos Carrera, titulada su poema El Perú, vamos a analizar algunas breves, sobre todo, algunas ideas que podemos tener sobre cada poema. Tenemos información adicional tanto del blasón y del poema El Perú. En este caso es muy importante que lo leas. Subrayes algunas ideas importantes que te pueden sobre todo llamar la atención. Luego analizaremos los poemas. Después de tener en cuenta la lectura de los poemas, muy bien, resuelve el siguiente cuadro en tu cuaderno. ¿Cuál será este cuadro en este caso? ¿Qué poema te gustó más? ¿El blasón o mi Perú? ¿Y por qué te gustó más? Entonces yo en este caso voy a escribir, por ejemplo, me gustó el poema titulado Blasón, porque ustedes se van a exponer o van a explicar por qué les gustó ese poema. Muy bien. Luego, la otra pregunta dentro del mismo recuadro. ¿Por qué el otro poema te gustó menos? Igual. Me gustó menos el poema Mi Perú porque vas a explicar también el sentido. ¿Por qué no te gustó mucho en ese caso? ¿Qué rescatarías del poema que te gustó? Que te gustó menos sobre todo. ¿Qué rescatarías del poema que te gustó menos? Es decir, en mi caso, en el caso que yo he puesto sería de Mi Perú. Muy bien. Luego, compara ambos poemas en función de estas preguntas. Voy a compararlos. Y es por eso que es muy importante que acá lo tengo escrito, ambos poemas lo tengo escrito, y también lo tengo en audio porque para nosotros escuchar cómo le dan la interpretación cada una de las personas que lo está leyendo. Entonces, tenemos en este caso la primera pregunta. ¿Tienen la misma cantidad de versos? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tendrán la misma cantidad de versos? Ah, entonces recuerdo las clases de versos que hemos tenido. Y comienzas a contarlos. Entonces, ¿tendrán la misma cantidad o no tienen la misma cantidad? ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque yo puedo poner en este caso, empecé a contar los versos tanto del poema Blasón y los versos del poema Mi Perú. Luego, tratan el mismo tema. ¿Por qué? ¿Tratarán el mismo tema, en este caso los dos poemas? ¿Sí o no? Y debo especificar por qué. En el siguiente recuadro tenemos, ¿alguno de los poemas tiene rima? ¿Te has dado cuenta si alguno de los poemas tiene rima? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué características de los poemas crees que los hagan bellos y melodiosos? Entonces, para yo desarrollar esta parte de acá, nos dice que citemos un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso y explica por qué. En este caso, a manera de ejemplo, yo puedo decir que en el poema que me ha gustado, sobre todo yo digo acá, nos dice sobre todo el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, mi verso no se mece colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. De repente yo puedo decir que me gusta este pequeño fragmento y lo voy a escribir acá. En este caso veremos si se puede copiar. A ver, acá me dice sobre todo, vamos a ver, nos dice, cuando me siento inca le rindo vasallaje. A ver, vamos a escribirlo acá. Yo puedo escribir que me gusta esa parte. A ver, vamos a ponerlo acá. Yo puedo poner cuando me siento inca, coma, le rindo vasallaje. Muy bien, ¿qué más nos pone en este caso? A ver, ¿qué más nos dice? Le rindo, cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Muy bien.
Entonces acá completo, vasallaje al sol, coma, que me da el cetro de su poder, a ver, el cetro de su poder real en este caso. Entonces yo puedo decir que me está gustando este fragmento y yo debo de explicar por qué me gusta en este caso el fragmento que he escrito. Por eso acá dice, cita un fragmento de cada poema que te parezca bello y melodioso y explica por qué te ha gustado. Muy bien. Luego, ¿qué querría decir Chocano con estos versos? Por ejemplo, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. ¿Qué crees tú que ha querido decir en este caso José Santos Chocano con este pequeño verso? Luego, ¿por qué crees que menciona al sol y al coloniaje, época en que dependíamos aún de España? ¿Por qué crees que lo menciona? De repente yo puedo decir que lo hace mención sobre todo porque se encuentra todavía en un proceso de independización nuestro país, nuestro Perú. Entonces todavía hay unos pequeños vestigios, unos pequeños todavía señales de la época del virreinato. Entonces por eso quizás evoca sobre todo estas palabras. Luego también con referente al poema de Martos, sobre todo, ¿qué quiere decir este verso? No es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los hombres, ni por los nombres de los muertos. ¿Qué querrá decir en este caso Martos con este pequeño verso? ¿Y por qué crees que menciona la palabra sueños al final del poema? ¿Qué significa entonces para él o qué quiere dar a entender? En este caso, queridos estudiantes, cada uno de ustedes va a responder de manera crítica lo que ha analizado de cada uno de los poemas. Y por último, subraya las frases o los versos relacionados con la peruanidad que más te gustaron de uno de los dos poemas. Subraya las frases. Entonces, allí también tenemos los poemas y puedes subrayar en este caso las frases. Entonces, para eso vas a resaltar, subrayar y apuntarlo siempre en una hoja o tenerlos en tu hojita bien guardada en tu de elaboraciones de hoy día y lo vas a almacenar en tu cuadernito, de repente en tu portafolio, porque esto, recuerda bien que esta frase nos va a ayudar hasta el final a elaborar un panel referente sobre todo al Bicentenario. Entonces ya tenemos en claro sobre todo cuál es la actividad del día de hoy dentro de lo que viene a ser este pequeño recuadro. Tenemos que analizar detenidamente cada uno de los poemas y sobre todo escucharlos, ya que cada autor le va a dar quizás una sonoridad muy distinta. Luego, ¿qué haremos al final? Sobre todo, vamos a leer algo muy importante, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Vamos a leer las tradiciones peruanas que también se te ha enviado, querido estudiante. Solamente debes elegir una de las tradiciones para que tú puedas culminar con la actividad del día de hoy. Recomendaciones para lectura, y tenemos las recomendaciones muy importantes. Y luego al final tenemos nuestros criterios de evaluación. Los criterios de evaluación en este caso son referentes a lo que hemos trabajado. Señalaste los datos básicos de dos poemas, título, autor y quién lo recitó. Muy bien, recordemos que título y autor está dentro del recuadro que les he enviado, en este caso en las hojas anteriores. Y quién lo recitó está en el audio también. Utilizaste la información sobre los autores y los poemas para sustentar con tus propias palabras tus preferencias y gustos poéticos. También lo hice. Recordemos en este caso que tenemos información adicional tanto del poema Blasón y del poema Mi Perú. Mencionaste las diferencias entre los poemas. También lo hice porque está dentro del recuadro. Explicaste el sentido de los poemas y qué nos quieren transmitir los autores en algunos versos a partir de las ideas que se relacionan con ellos. También lo hemos realizado a partir de los versos que escribió José Santos Chocano y de los versos de Marco Martos. Hiciste un listado de las expresiones de tus versos favoritos relacionados con la peronidad y justificaste su elección. Sí, también lo hice y acá lo tenemos. Cuando hemos subrayado las frases o los versos que nomás nos llaman la atención, ok, encontramos una relación con la peruanidad. Y por último, explicaste cómo crees que eran las personas en la época en que se narraron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Recordemos en este caso que son varias tradiciones, pero en el texto que te he enviado, en el documento que se te ha enviado, hay algunas cuantas para que tú puedas analizar de manera breve. No vas a escogerme en este caso todas las tradiciones, sino te vas a centrar en una sola tradición. Entonces, querido estudiante, recordemos que la actividad consiste sobre todo en escribir en nuestra hojita o en un lugar
Las frases de los versos o los versos que tienen una relación con la peronidad. Estos versos o estas frases nosotros tenemos que tenerlas en cuenta, ya que nos van a ayudar bastante a elaborar nuestro producto final, que es elaborar sobre todo un panel del Bicentenario. Entonces, querido estudiante, me despido de esta actividad y nos encontramos el día de mañana. Que tengan muy buenos días.